todos los amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Adrienne Lecouvreur. Ella fue una actriz francesa que destacó por su gran naturalidad y sencillez sobre los escenarios mientras representaba papeles dramáticos, pero tanto su vida como su muerte también serían un tanto trágicas, siendo su vida adaptada a distintas novelas, obras teatrales y películas. Esta biografía es realizada por petición de Harold Quintero. Adrienne Lecouvreur nació el 5 de abril de 1692 en la población de Damegy, en la región de Champaña-Ardenas, en Francia. Fue hija de Robert Couvreur, que era sombrerero, y de la esposa de este, Marie Boilly, que era lavandera. El matrimonio tuvo al menos 2 hijas, Adrienne y Marie Marguerite. Cuando la niña tenía 10 años de edad, la familia Couvreur se mudó a la ciudad de París, lugar donde su padre podría desarrollar mejor su oficio como sombrerero, instalándose por un tiempo en un modesto barrio cercano a la iglesia de San Sulpicio, donde las hermanas recibirían una educación católica en una escuela para señoritas. Su padre pronto haría algo de dinero gracias a su profesión, así que la familia se volvería a mudar, pero esta vez establecieron su hogar cerca del famoso Teatro de la Comedia Francesa, donde su padre encontraría muy buena clientela entre los actores de la época. Además, su progenitor era un gran apasionado del teatro y de la poesía, algo que también heredó Adrienne, la cual mostraría mucho interés por el mundo de la actuación desde que era tan solo una niña. La situación de la familia Couvreur acabaría cambiando cuando su madre falleció poco después de instalarse en su nuevo hogar, algo que provocó que su padre empezase a ahogar sus penas en el alcohol, volviéndose un hombre violento y despreocupado que solía frecuentar las tabernas hasta altas horas de la madrugada, dejándose a sus hijas a su suerte. Adrienne intentó huir de aquella mala situación familiar y buscó refugio en el teatro. En un principio, ella se colaba en los ensayos que realizaban grandes actores y cantantes en el Teatro de la Comedia Francesa, soñando así con ser una gran actriz de mayor. Después se unió a un grupo teatral para aficionados que solía ensayar en la trastienda de una tienda de comestibles. Aquel pequeño grupo teatral se estrenó ante el público en una velada celebrada en la casa de Madame de Gué, una dama bien posicionada que era la esposa de un miembro del Parlamento francés. Durante aquella primera actuación, el grupo teatral representó el drama de Polyeucte, del dramaturgo francés Pierre Corneille, donde Adrienne representó el papel de Paulina. En aquella velada se encontraba presente el actor y dramaturgo Marc-Antoine Legrand, quien quedó realmente fascinado con el talento de aquella jovencita de tan solo 14 años de edad, así que rápidamente la tomó como su discípula y la introdujo enseguida en el verdadero mundo de la actuación. Su mentor, el dramaturgo Legrand, pronto consiguió la tutela de Adrienne, obteniendo fácilmente el permiso del padre de la muchacha a cambio de dinero, llevándosela consigo hasta la ciudad de Lille, donde le daría consejos sobre actuación, además de que la aconsejó el cambiar su apellido, adoptando el nombre artístico de Adrienne Lecouvreur, ya que su maestro pensaba que este sonaba mejor y que le daba un aire distinguido. Según dicen algunos rumores de la época, Legrand estaba enamorado de su joven y talentosa alumna, pero se desconoce si realmente existió algo más entre ellos.
la muchacha inició su carrera como actriz e hizo su gran debut en la ciudad francesa de Lille, donde dejó boquiabiertos tanto al público como a los otros actores cuando vieron su gran talento como actriz. En dicha ciudad empezó a interpretar papeles dramáticos, que era lo que mejor se le daba, destacando especialmente cuando interpretaba papeles de reinas o de princesas trágicas. Tras cosechar grandes éxitos en la ciudad de Lille, ella continuó con su gira, que había sido ideada por su mentor, siendo su siguiente destino la ciudad de Lunéville, en el ducado de Lorena. Durante su estancia en dicha ciudad, Adrienne tuvo su primer romance conocido con un hombre llamado Philippe de Goy, que era un oficial de la guardia del duque Leopoldo I de Lorena. Aquel apasionado pero breve romance ocasionó que la actriz se quedase embarazada, y para entonces ella ya tenía 17 años de edad, alumbrando en el año 1710 a una hija que se llamó Elisabeth Adrienne. Durante su estancia en Lunéville, la actriz mantuvo algún que otro romance con distintos hombres. Incluso se llegaría a comprometer con un caballero, al que ella llamaba en sus escritos como Barón D, pero este misterioso hombre falleció a causa de un accidente antes de que se pudiese celebrar su boda. Tras vivir aquella desgracia, Adrienne abandonó la ciudad de Lunéville y consiguió trabajo en los teatros de la ciudad de Estrasburgo, además de convertirse en la protegida del duque Leopoldo I de Lorena, quien quedó fascinado con su belleza y su talento. Por ello se convirtió en su mecenas. Durante su estancia en Estrasburgo, la actriz encontró de nuevo el amor, iniciando un romance con François-Joseph de Clinglan, quien era uno de los hijos del primer ministro de dicha ciudad, y pronto se acabaría quedando embarazada de él, algo que sería un gran escándalo. Ante la noticia de este embarazo, la pareja se acabaría comprometiendo, algo que disgustaría mucho al padre de François-Joseph, quien amenazó a su hijo con desheredarle si se casaba con la actriz. Así que François-Joseph se vería obligado a abandonar a Adrienne y aceptó un casamiento impuesto por su progenitor. De este romance fallido acabaría naciendo otra hija, que se llamó Françoise Catherine Ursule. Tras este fracaso amoroso, la actriz empezaría a sufrir de serios problemas económicos al derrochar mucho dinero en ropa, complementos y en joyas, debido a que tenía que cuidar mucho su imagen como actriz y parecer una mujer distinguida. Además, durante su embarazo no pudo apenas actuar, acumulándose así sus deudas. Al tener 2 hijas que alimentar y tras haber vivido aquel escándalo amoroso en Estrasburgo, ella acabaría regresando a la ciudad de París, donde volvería a buscarse la vida como actriz. Gracias a la mediación de su mecenas, el duque Leopoldo I de Lorena, en el año 1717 la actriz consiguió una invitación por parte de la corona francesa para unirse a la Comedia Francesa, el teatro donde actuaban los grandes actores de la época. En dicho teatro, ella representó destacables papeles en obras trágicas y dramáticas, donde la actriz dejaba boca abierta al público, consiguiendo transmitir muy bien sus sentimientos a los presentes, y sus apariciones sobre el escenario serían descritas como grandiosas, destacándose especialmente su sencillez, realismo y naturalidad. Adrienne pronto destacaría por encima de otras actrices de renombre, debido a que ella sale al escenario sin maquillar, sin tocados ni vestidos elaborados, portando siempre vestidos muy sencillos o simples túnicas al estilo griego. Tampoco hacía gestos ni movimientos forzados, como era habitual por aquel entonces entre los actores,
moviéndose siempre con gran naturalidad y con ligereza sobre el escenario. Adrien pronto entabló grandes amistades tanto dentro del mundo de la actuación como de las letras, destacándose su gran amistad con el escritor francés Voltaire, quien contaba con la actriz para representar algunas de sus obras e importantes tragedias. Ella siempre estaría rodeada de buenos amigos, además de que tuvo discretas aventuras amorosas, pero la actriz se mostraría como una mujer un tanto decepcionada con todo lo relacionado con el amor, debido a que su vida amorosa siempre fue un tanto trágica. Pero un día se volvió a ilusionar cuando apareció en su vida el mariscal y conde Mauricio de Sajonia, que era un hijo ilegítimo del rey Augusto II de Polonia, manteniendo con este un romance que daría mucho que hablar y que despertaría muchas envidias entre otras mujeres que habían sido las amantes o que buscaban los favores de dicho mariscal, como es el caso de la noble Luisa Enriqueta de Lorena, que era duquesa de Bouillon, convirtiéndose ésta en la gran rival de la actriz. La relación con Mauricio de Sajonia sería un tanto turbulenta, debido a que Adrien se amaba realmente al mariscal, mientras que para él solo sería un juego más. Tras pasar largas temporadas separados, las cuales entristecían mucho a la actriz, Mauricio regresó a París y pronto inició una serie de aventuras amorosas con otras damas, algo que dolería mucho a Adrien. Finalmente, Mauricio acabaría abandonando a la actriz para caer rendido entre los brazos de la gran rival del artista, la duquesa de Bouillon. Pese a que su relación con Mauricio era un tanto tóxica y había finalizado, los amantes tuvieron algunas idas y venidas, debido a que Adrien se mostraría como una mujer que no quería guardar ningún tipo de rencor hacia el hombre que había considerado como el gran amor de su vida. Ambos acabarían dejando a un lado sus diferencias y decidieron establecer una buena amistad, pasando muy buenos momentos en compañía. Pero esto enfureció mucho a la duquesa de Bouillon, quien se mostraría como una mujer muy celosa. En el año 1730, la actriz empezó a sufrir de serios problemas de salud y de severos mareos, hasta que un día, mientras se encontraba interpretando el papel de Yocasta de la obra Edipo de Voltaire, ella se acabaría desmayando ante el público. Adrien sería trasladada a su casa, donde sería continuamente acompañada por sus amistades, mientras su salud iba empeorando rápidamente, sufriendo una gran debilidad y de hemorragias vaginales, hasta que falleció finalmente el 20 de marzo de 1730, a los 37 años de edad, en la ciudad de París. Algunas versiones sugieren que murió entre los brazos de su gran amigo Voltaire. En cambio, otros aseguran que murió entre los brazos de Mauricio de Sajonia. El escritor Voltaire estaba convencido de que su gran amiga había sido envenenada y que la principal sospechosa era la duquesa de Bouillon, así que solicitó que el cuerpo de la actriz fuese sometido a una autopsia, pero los resultados no fueron concluyentes y tan solo se pudo apreciar que tenía la zona pélvica muy inflamada. Como Adrien había sido actriz y madre soltera, la Iglesia consideraba que había llevado una vida inmoral y se le negó una sepultura cristiana, así que sus amigos decidieron enterrarla en la orilla del pantano que antes existía en el actual jardín parisino conocido como el Campo de Marte, siendo enterrada secretamente y de forma ilegal en algún punto de dicho lugar. Se desconoce qué pasó exactamente con sus hijas tras su fallecimiento, pero se sabe que una de ellas se llegó a casar con el músico francés François Francoeur. Adrien
Fue una actriz dramática que destacó por representar papeles femeninos de grandes tragedias clásicas y literarias, pero en verdad su vida también llegaría a ser bastante trágica. Ella no tuvo demasiada suerte en el amor. La actriz perdió trágicamente a su prometido, además de que fue abandonada por los padres de sus 2 hijas y luego no fue correspondida por el gran amor de su vida, el mariscal Mauricio de Sajonia. Pero pese a ser desgraciada en el amor, la actriz logró mantener buenas amistades con otros actores y hombres de letras, destacándose su gran amistad con Voltaire. Adrienne marcó un antes y un después en el mundo de la actuación en Francia, mostrándose como una actriz natural y sencilla sobre los escenarios, mientras que los demás actores siempre iban maquillados de manera excesiva, portaban vistosas pelucas y elaborados atuendos. La actriz destacó por su gran naturalidad, por sus movimientos sencillos y por su gran talento para representar grandes dramas y tragedias, pero su vida y su muerte serían igual de trágicas que muchos de los papeles que llegó a interpretar sobre los escenarios y que le brindarían una gran fama como actriz. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Adrienne Lecouvreur. Espero que os haya gustado esta historia y espero que a Harold Quintero también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si creéis que Adrienne pudo haber sido envenenada por su gran rival, la duquesa de Bouillon. También quisiera mandar un afectuoso saludo a Harry Castro y agradecerle su gran apoyo al canal. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!